Les voy a enseñar a realizar la técnica más fácil para crear un maquillaje estilo Halo Eye. Para que realicen un maquillaje Halo Eye que sea natural y transformarlo a un maquillaje Halo Eye de noche. Comenzaré colocando un tono uva en toda la cuenca. Les voy a dejar en la parte de aquí el video que hice con esta misma técnica que es Halo Eye o estilo Halo Eye. Y nuevamente voy a estar utilizando la técnica de difuminado de sombras que se las voy a dejar en la parte de acá si es que me estás viendo en YouTube. Si me estás viendo en TikTok, ve directamente a mi canal de YouTube, me encuentras con el mismo nombre que aquí y pones nueva técnica de difuminado de sombras y te va a salir mi video para que la conozcas. Voy a hacer la técnica estilo Halo Eye para que lo puedas hacer facilísimo, rápido y sencillo, ya que les encanta el tutorial que les hice, que es este de aquí. Igual, el mismo método. Cada vez que yo diga que les voy a dejar acá y tú me estás viendo en TikTok, ve directamente a YouTube, que allí lo vas a encontrar. Recuerden que todos los maquillajes que yo hago utilizo el paso cero siempre. ¿Quieres saber cuál es el paso cero al aplicar las sombras? Ve directamente a mi canal de YouTube, abre cualquier video y en la descripción de ese video que tú llegues a abrir viene el paso cero. Y ahora con una brocha que sea de barril y pequeña o con la que te acomodes para hacer esto, mira. Y estoy colocando un tono morado. Te vas hacia la cuenca, bajas hacia las pestañas. Aquí solamente concentras todo el tono. Y también vas a hacer lo mismo de este lado. Así quedó. Colocamos aquí y acá. Van a colocar un tono en medio donde no colocamos nada de color que sea más claro que este tono. En mi caso voy a colocar un rosa y voy a colocarle un poco de iluminador. Y lo voy a colocar con una brocha que sea de aplicar. Observa. Es un tono rosa metálico. Al momento de colocar el tono de en medio van a quedar unas líneas aquí, que es donde inicia y donde termina el tono. Vamos a tomar la misma brocha con la que colocamos este y este de aquí y vamos a llevarlo hacia adentro, pasando por la línea y después hacia afuera para que se difumine esa línea y listo. Voy a tomar una sombra vino como esta y la voy a colocar en la parte de abajo. Que por cierto, si deseas aprender a delinearte con las técnicas que yo he revelado, te voy a dejar aquí, si es que me estás viendo directamente de YouTube, el enlace para que vayas directamente a ese video. Por si eres principiante y te aseguro que esos trucos no los has visto en otro lado. Estoy tomando un tono vino con una brocha de difuminar, pero que sea pequeña al final. Y ahora con la misma brocha con la que coloqué el tono de en medio, voy a colocarlo en el resto de la parte de abajo, donde no hay nada de color. Y ya que colocamos esos dos tonos, vamos a tomar la misma brocha con la que colocamos en la parte de abajo y vamos a hacer de un lado a otro para que esos tonos se unan entre sí. Ahora, si quieren que este maquillaje sea así como que muy tierno, muy de día, muy como natural se podría decir, bueno, a mi punto de vista es natural porque yo no soy de utilizar estos tonos, a mí me gusta mucho el tono negro, tonos muy oscuros. Van a colocar en la línea de agua inferior y superior un tono beige o vainilla, pero en caso de que digan, no, yo quiero que mi mirada se note un poco más, que sea más impactante, vamos a hacer esto. Con la brocha con la que colocamos el tono de abajo, vamos a colocarle un poquito de negro y vamos a hacer esto. Se podría decir que vamos a transformar el maquillaje de día a un maquillaje de noche o más cargado. Aquí vamos a subir círculo, 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 círculo sobre el delineado, círculo hacia la cuenca. Y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo, únicamente al final. Estoy utilizando un negro satinado. Se podría decir que el tono negro no debe de tocar toda la parte de en medio. Ahora voy a colocar un delineador negro en la línea de agua superior e inferior. No tengo absolutamente nada de maquillaje en las cejas. ¿Recuerdan cuando me quité la ceja? Bueno, si están en TikTok, les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube para que puedan ver, ay Dios mío, eso que hice, pero me fascinó. Vean la ceja, me creció más gruesa, más tupida, ya no tengo espacios sin rellenar, me fascinó, se lo recomiendo. Y ya sea que coloquen un tono claro o un tono oscuro. Ya depende de ti qué tono te guste más. Ahora sí, vamos directamente al resultado final. I'll be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning.